La muerte de Jesús de Nazaret es prácticamente conocimiento obligatorio en toda parte del mundo civilizado de este planeta. Se trata de la narración clave de la Biblia. No en vano, el símbolo del cristianismo es la cruz con la que condenaron a muerte a Cristo. Pero también es de conocimiento popular que Jesucristo no fue el único que padeció una muerte excesivamente trágica y espantosa. La Iglesia tiene una historia llena de mártires y personajes cuyas reliquias son hoy día el motivo de algunos de los templos más importantes del cristianismo, entre ellos los apóstoles. Por lógica, es muy difícil atestiguar la realidad histórica de personas que vivieron hace 2000 años, más aún la de sus restos mortales, pues en el caso de los seguidores más cercanos a Jesús, viajaron por todo el mundo. Pero las vidas y obras de los 12 apóstoles forman parte de la cultura popular en el mundo occidental y nos basamos en la tradición literaria del cristianismo para responder a una pregunta: ¿cómo murieron los 12 apóstoles originales de Jesús? Mira este video y te lo contaremos con lujos y detalles. Sin más preámbulos, comencemos. La vida y muerte del apóstol Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, es un tema de gran importancia en la historia del cristianismo. Pedro, cuyo nombre original era Simón, fue un pescador de Galilea antes de convertirse en uno de los 12 apóstoles de Jesús. Su historia está llena de momentos significativos y su legado ha dejado una huella indeleble en la fe cristiana. La vida de Pedro estuvo llena de altibajos, desde sus momentos de gran fe y valentía hasta sus momentos de duda y miedo. Uno de los episodios más conocidos de la vida de Pedro es su negación a Jesús antes de la crucifixión. A pesar de esto, Jesús lo perdonó y lo restauró, lo que demuestra la gracia y el amor incondicional de Dios. Después de la resurrección de Jesús, Pedro desempeñó un papel fundamental en la difusión del Evangelio. Fue un líder carismático y apasionado que viajó por diversas regiones para predicar el mensaje de Jesús. Su valentía y determinación inspiraron a muchos y contribuyeron al crecimiento temprano de la Iglesia. Sin embargo, la vida de Pedro también estuvo marcada por la persecución y el sufrimiento. Fue encarcelado en varias ocasiones y enfrentó amenazas constantes debido a su fe. A pesar de esto, nunca renunció a su compromiso con Jesús y continuó proclamando el Evangelio hasta el final de sus días. La muerte de Pedro es un tema que ha generado diversas interpretaciones a lo largo de la historia. Según la tradición cristiana, fue martirizado en Roma durante el reinado del infame emperador romano Nerón. El texto apócrifo, Hechos de Pedro, relata que Pedro murió crucificado cabeza abajo, y dice así: «Les suplico a los verdugos, crucifíquenme así, con la cabeza hacia abajo y no de otra manera». Esta forma de martirio simboliza evidentemente su profundo amor y devoción por Jesús, incluso en el momento de su muerte. La famosa frase en latín «Quo vadis», que significa «¿a dónde vas?», viene del mismo texto y dice así: «Y Pedro les dice, ninguno de vosotros salga conmigo, sino que saldré solo, habiendo cambiado la manera de mis vestidos». Y mientras salía de la ciudad, vio al Señor entrar en Roma, y cuando Pedro lo vio dijo: «Señor, ¿a dónde vas, Señor?». «Quo vadis», en la traducción en latín. Y el Señor le dijo: «Voy a Roma para ser crucificado». Y Pedro le dijo: «Señor, ¿vas a ser crucificado otra vez?». Él le dijo: «Sí, Pedro, voy a ser crucificado de nuevo». Y Pedro se volvió en sí mismo, y habiendo contemplado al Señor ascender al cielo, regresó a Roma, regocijándose y glorificando al Señor. El mismísimo San Jerónimo en persona, en su obra Varones Ilustres, repitió la idea. De manos de Nerón, Pedro recibió la corona del martirio, siendo clavado a la cruz con su cabeza hacia el suelo y sus pies hacia arriba, asegurando que él no era digno de ser crucificado del mismo modo que lo había sido su Señor. Lo cierto es que el legado de Pedro perdura hasta nuestros días. Su ejemplo de fe inquebrantable y su disposición para enfrentar la persecución son una fuente de inspiración para los cristianos de todas las épocas. Su papel como líder de la Iglesia primitiva y su contribución a la difusión del Evangelio han dejado una huella imborrable en la historia del cristianismo. La vida y muerte del apóstol Pedro son un testimonio poderoso del poder transformador del Evangelio. A través de sus experiencias,
nos dejó lecciones valiosas sobre el perdón, la perseverancia y el compromiso con nuestra fe. Su legado continúa desafiando y alentando a los creyentes a vivir vidas dedicadas a seguir a Jesús, sin importar las dificultades que puedan surgir en el camino. Pasemos a la muerte del apóstol Santiago el Mayor, conocido también como Santiago Zebedeo. A lo largo de su vida, Santiago desempeñó un papel crucial en la propagación del Evangelio y en la formación de la primera comunidad cristiana. Según los Evangelios, Santiago era hijo de Zebedeo y hermano de Juan, otro de los apóstoles de los que hablaremos pronto. Era pescador de profesión y vivía en Galilea, donde conoció a Jesús. Santiago fue testigo de muchos de los milagros y enseñanzas de Jesús y se convirtió en uno de sus discípulos más cercanos. Se le menciona en varias ocasiones en el Nuevo Testamento, participando en eventos importantes como la transfiguración de Jesús y la oración en el huerto de Getsemaní. Después de la crucifixión y resurrección de Jesús, Santiago continuó difundiendo el Evangelio en Jerusalén y sus alrededores. Se convirtió en una figura prominente en la iglesia primitiva y desempeñó un papel crucial en la expansión del cristianismo. Según la tradición, Santiago viajó a lugares distantes como España para predicar el Evangelio, lo que le valió el título de Santiago el Mayor, para distinguirlo de otro discípulo del mismo nombre. La muerte de Santiago el Mayor es un tema que ha generado mucha especulación a lo largo de los siglos. Según el relato bíblico, Santiago fue uno de los primeros mártires del cristianismo. Cuando Santiago se encontraba en Zaragoza, según cuenta la tradición cristiana, se le apareció la Virgen María. Como testigo de esta aparición, la Virgen dejó una columna de jaspe, conocida por todos como el Pilar. De aquí deriva el nombre de la Virgen del Pilar, patrona de Aragón. Según esta misma tradición, la aparición de la Virgen se debía a que ésta, viendo cercana su muerte, avisa a los apóstoles para que estén cerca de ella en sus últimos días. Más tarde en Jerusalén, Santiago fue ejecutado por orden del rey Herodes Agripa I, quien buscaba ganarse el favor del pueblo persiguiendo a los seguidores de Jesús. La tradición afirma que Santiago fue decapitado en el año 44 después de Cristo, unos 11 años después de la crucifixión de Jesús, puesto que su muerte fue por decapitación. De aquí que la cruz de Santiago se asemeje tanto a una espada. Tras la muerte del apóstol y ante la negativa del emperador de poder sepultar a Santiago, sus discípulos deciden huir con su cuerpo de nuevo a tierras gallegas, concretamente a Iria Flavia, donde lo depositan y construyen una sepultura en el bosque de Liberum Donum. Es aquí donde nace la leyenda y el legado jacobeo. Este lugar se convirtió en un importante centro de peregrinación y dio origen al famoso Camino de Santiago, una ruta seguida por miles de peregrinos cada año. La Catedral de Santiago de Compostela se construyó sobre su tumba y se convirtió en un importante lugar de veneración para los cristianos. Su muerte se convirtió en un símbolo de valentía y fidelidad a la fe cristiana, y su legado perdura hasta el día de hoy. La figura de Santiago el Mayor sigue siendo venerada en la actualidad, tanto por su papel en la difusión del cristianismo como por su legado como mártir. Su vida y muerte son recordadas en festividades religiosas y celebraciones populares en todo el mundo. Su ejemplo de dedicación y sacrificio continúa inspirando a millones de personas a vivir su fe con valentía y convicción. El legado de Santiago el Mayor perdura a través del tiempo, recordándonos la importancia de seguir firmes en nuestras convicciones y difundir el mensaje de amor y redención que él mismo predicó. El siguiente discípulo de quien hablaremos es el apóstol Andrés, quien es conocido por ser uno de los primeros seguidores del Mesías. Andrés era natural de Betsaida, una ciudad pesquera en la región de Galilea. Se desempeñaba como pescador junto a su hermano Simón, quien más tarde sería conocido como Pedro, de quien ya hablamos hace unos minutos. Fue precisamente Pedro quien lo introdujo a Jesús, convirtiéndose así en uno de los primeros discípulos del Mesías. A lo largo de su vida, Andrés desempeñó un papel importante en el ministerio de Jesús. Se le menciona en varios pasajes bíblicos como testigo de milagros, como el de la multiplicación de los panes y los peces, y como participante en la predicación del Evangelio. Andrés también fue el encargado de llevar a algunas personas a Jesús, como en el caso del joven que ofreció sus 5 panes y 2 peces para alimentar a la multitud. Sin embargo, el momento más significativo en la vida de Andrés
fue su llamado a ser uno de los 12 apóstoles. Según el Evangelio de Mateo, Jesús lo llamó junto con su hermano Pedro, mientras pescaban en el mar de Galilea. Desde ese momento, Andrés dejó su oficio de pescador para seguir a Jesús y convertirse en pescador de hombres. Después de la muerte y resurrección de Jesús, Andrés continuó predicando el Evangelio y llevando el mensaje de salvación a diferentes lugares. Según la tradición, viajó a lugares como Escitia, Grecia y Asia Menor, proclamando la palabra de Dios y realizando milagros en nombre de Jesucristo. Finalmente, la vida del apóstol Andrés llegó a su fin cuando fue martirizado por su fe en la ciudad de Patras, en Grecia. Según la tradición, fue crucificado en una cruz con forma de X, conocida como la Cruz de San Andrés, como un símbolo de humildad y sacrificio por amor a Cristo. En la obra Passio Sancti Andrae Apostoli, compuesta a finales del siglo IV, se hace un relato de este hecho. Andrés llegó a la provincia Acaya, donde convirtió a muchas personas al cristianismo y construyó varias iglesias. Entre los conversos estaba Maximila, la esposa del procónsul Egeas. Cuando el procónsul se enteró, acudió a la ciudad de Patras para ordenar a los cristianos que hicieran sacrificios a los ídolos paganos. Andrés le dijo que no lo harían e intentó convertir al propio Egeas al cristianismo. El procónsul ordenó el encarcelamiento de Andrés y tras cierto tiempo lo llamó a su presencia y le amenazó con suplicios y la muerte en la cruz si no hacía sacrificios a los ídolos. Andrés dijo que mientras más se negara, más agradaría a Dios, y Egeas ordenó que lo azotasen 21 hombres. Posteriormente fue llevado al patíbulo y luego fue desvestido y crucificado en público. Tardó 2 días en morir y durante ese tiempo predicaba a las miles de personas que se acercaban. Durante este tiempo, miles de personas protestaron contra Egeas por el trato dado a Andrés. Por ello, Egeas se presentó ante Andrés crucificado y le indultó, pero Andrés negó el indulto. Los guardias de Egeas intentaron desatarle, pero al tocar la cruz y las cuerdas, quedaban paralizados de pies y manos. Los seguidores de Andrés intentaron lo mismo y también quedaron paralizados. Tras esto, Andrés dijo una oración y tras esta plegaria, una luz intensa iluminó la cruz durante media hora. Pasado ese tiempo, Andrés murió. Maximila se hizo cargo del cuerpo y le dio sepultura. Cuando Egeas regresaba a su casa, murió repentinamente. La muerte de Andrés no fue en vano, ya que su testimonio y su predicación dejaron una huella imborrable en la historia del cristianismo. Su valentía y fidelidad hasta el último momento inspiraron a muchos a seguir el ejemplo de entrega y servicio a Dios. Su muerte fue el resultado de su firmeza en la fe, convirtiéndose así en un ejemplo para las generaciones posteriores. Por otro lado, la vida y muerte del apóstol Juan es un tema de gran importancia en la historia del cristianismo. Juan nació en Galilea, alrededor del año 6 después de Cristo, y era hijo de Zebedeo y Salomé. Se le conoce como el discípulo amado de Jesús, lo que indica la estrecha relación que tenía con el Maestro. A lo largo de su vida, Juan fue testigo de numerosos milagros y enseñanzas de Jesús, lo que lo convirtió en uno de los pilares fundamentales de la fe cristiana. Después de la crucifixión de Jesús, se cree que Juan viajó extensamente, llevando el mensaje de Jesús a diferentes regiones del mundo conocido en ese momento. Además, se le atribuye la autoría del Evangelio de Juan, las 3 epístolas de Juan y el libro del Apocalipsis, todos ellos incluidos en el Nuevo Testamento. La muerte de Juan es un tema que ha generado diversas interpretaciones a lo largo de la historia. El primer capítulo de los milagros de Juan recoge la tradición de la prueba que hubo de soportar el apóstol cuando fue arrojado en una caldera de aceite hirviente. El texto parece suponer que el episodio tuvo lugar en Éfeso. El procónsul quiso obligar a Juan a que renegara de Cristo y cesara de predicar. Juan repitió la respuesta que dio Pedro al sumo sacerdote en similares circunstancias. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El procónsul, como era de esperarse, consideró tal actitud como un acto de rebeldía contra el emperador. Para castigar al atrevido, ordenó que fuera condenado a una de las torturas más dolorosas ideadas por el ser humano: ser arrojado en una caldera de aceite hirviente. Pero Dios, en su infinita misericordia, hizo que de ella Juan saliera como un fuerte atleta ungido, no quemado. El procónsul, estupefacto ante tal prodigio,
quiso dejarlo libre, pero no lo hizo por temor a contravenir la orden imperial. Según el relato de los milagros de Juan, los hechos ocurrían durante el reinado del emperador Domiciano. Dicho emperador consideró este prodigio como una especie de magia y, no animándose a intentar otra clase de ejecución, desterró a Juan a la isla de Patmos. Gracias a la obra de Dios, Juan vivió hasta una edad avanzada y murió de muerte natural en Éfeso, alrededor del año 100 después de Cristo. Sin embargo, también existen relatos que sugieren que murió martirizado por su fe, pero no existe prueba arqueológica alguna que lo pruebe o desmienta. Pasemos a otro de los seguidores más cercanos de Jesús de Nazaret, el apóstol Felipe. Su vida y muerte están registradas en el Nuevo Testamento de la Biblia. Según los Evangelios, Felipe fue llamado por Jesús para seguirlo mientras predicaba en Galilea. A partir de ese momento, Felipe se convirtió en uno de los 12 apóstoles, participando activamente en el ministerio de Jesús. Después de la crucifixión y resurrección de Jesús, Felipe continuó su labor como predicador y maestro, viajando a diferentes regiones para difundir la palabra de Dios. Según los Hechos de los Apóstoles, Felipe desempeñó un papel fundamental en la conversión de muchos samaritanos, quienes aceptaron el Evangelio después de presenciar los milagros realizados por él. Sin embargo, la vida de Felipe no estuvo exenta de desafíos y peligros. A medida que la persecución contra los seguidores de Jesús aumentaba, Felipe enfrentó amenazas y hostilidades por parte de aquellos que se oponían al mensaje del Evangelio. A pesar de estos obstáculos, Felipe continuó firme en su fe y dedicación a la causa de Cristo. La muerte de Felipe está envuelta en cierto misterio, ya que no hay un relato detallado de su fallecimiento en las Escrituras. Según la tradición, Felipe continuó su labor evangelizadora hasta el final de sus días, llegando a predicar en Frigia, donde finalmente fue martirizado por su fe. Felipe iba a predicar específicamente a Hierápolis, en la susodicha región de Frigia, junto con su hermana Mariam y el apóstol Bartolomé. Jesús se le apareció a Mariam y le dijo que en esa ciudad adoraban a una víbora. Por esta razón, Hierápolis se llamaba también Ofiorima, que significa calle o ciudad de las serpientes. Sin embargo, ocurrió lo peor. Cuando llegaron a la ciudad, fueron azotados con correas, arrastrados por el suelo y, por orden del procónsul, fueron encerrados en el templo de la víbora. El procónsul hizo que atravesaran los talones de Felipe con 2 ganchos y lo colgaron de un árbol a la entrada del templo. Posteriormente, hizo colgar a Bartolomé de las manos en el muro frontal del templo. Tras esto, el apóstol Juan llegó a la ciudad e hizo lo posible por ayudar a Felipe, pero el daño ya estaba hecho. Según la leyenda, Felipe no supo controlar su propia cólera ante los excesivos abusos de la ciudad e hizo abrir un abismo que se tragó a 7,000 personas, incluido el procónsul. Por supuesto, el acto no fue del todo ciego, ya que los cristianos de la ciudad no fueron víctimas de dicho cataclismo. Pero por supuesto, este acto excesivo no quedaría sin castigo. Se dice que Jesús se le apareció a Felipe para reprenderle por combatir el mal con mal, por lo que él en persona sacó del abismo a los habitantes de Hierápolis. Estos, enfadados con lo sucedido, colgaron a Felipe hasta su muerte. Sea cierta o no esta fábula, no se niega que a través de su labor como predicador y maestro, Felipe dejó una huella imborrable en la historia del cristianismo, inspirando a generaciones futuras a seguir su ejemplo de valentía y fidelidad. En cuanto al apóstol Bartolomé, también conocido como Natanael, aunque sí, tuvo una vida rodeada de misterio y hay poca información concreta sobre él en la Biblia. Su legado perdura a través de las enseñanzas y el testimonio de su fe. Según los Evangelios, Bartolomé fue llamado por Jesús para unirse a los 12 apóstoles. Aunque su nombre no aparece con frecuencia en las Escrituras, se le menciona en varias ocasiones como uno de los seguidores cercanos de Jesús. Se cree que Bartolomé era originario de Caná, de Galilea, y que era un hombre justo y devoto. La tradición cristiana sostiene que Bartolomé llevó el Evangelio a lugares lejanos, incluyendo la India, donde se dice que fue martirizado. Se cree que predicó con valentía la palabra de Dios y realizó milagros para demostrar la veracidad de su mensaje. Aunque su labor misionera no está documentada en la Biblia,
su influencia en la expansión del cristianismo es innegable. La muerte de Bartolomé es un tema que ha generado debate entre los estudiosos. Su martirio y muerte se atribuyen a Astiages, rey de Armenia y hermano del rey Polimio, a quien Bartolomé habría convertido al cristianismo. Como los sacerdotes de los templos paganos que se estaban quedando sin seguidores protestaron ante Astiages de la labor evangelizadora de Bartolomé, el rey mandó a llamarlo y le ordenó que adorara a sus ídolos, tal como había hecho con su hermano. Según la tradición, ante su negativa fue martirizado en Albanópolis, Armenia, donde fue crucificado y encima estuvo obligado a pasar uno de los suplicios más tortuosos y lentos de la historia, junto a la de ser hervido vivo, y este es ser desollado vivo. Al menos hasta que renunciara a Dios, cosa a la que obviamente Bartolomé se negó firmemente, sin importarle el dolor extremo. Se dice también que pudo haber sido decapitado, pero no se descarta que pudiera sufrir ambos tormentos, uno tras otro. Esta cruel ejecución se considera un acto de sacrificio supremo por su fe en Jesucristo. A pesar de las dificultades y el sufrimiento, Bartolomé mantuvo su fidelidad hasta el final, convirtiéndose en un ejemplo de valentía y determinación para los creyentes. La veneración de Bartolomé como mártir y santo ha perdurado a lo largo de los siglos. Su fiesta se celebra el 24 de agosto en la Iglesia Católica y el 11 de junio en la Iglesia Ortodoxa. Los fieles acuden a su intersección en busca de fortaleza espiritual y protección en tiempos de dificultad. Su legado como testigo de la fe sigue inspirando a millones de personas en todo el mundo. La muerte del apóstol Bartolomé nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia fe y compromiso con Cristo. Su legado perdura a través de las generaciones, recordándonos que la verdadera grandeza se encuentra en seguir a Jesús con fidelidad, incluso hasta el final de nuestros días. Hablemos ahora del apóstol Tomás. Se le conoce también como Santo Tomás, y su vida y muerte están registradas en el Nuevo Testamento de la Biblia, específicamente en los Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, así como en el libro de los Hechos de los Apóstoles. A lo largo de los siglos, la figura de Santo Tomás ha sido objeto de veneración y controversia, y su legado ha dejado una profunda huella en la historia del cristianismo. La vida de Santo Tomás estuvo marcada por su búsqueda constante de la verdad y su profundo compromiso con Jesucristo. Según los Evangelios, Tomás fue uno de los primeros discípulos en seguir a Jesús y se destacó por su disposición a cuestionar y buscar pruebas concretas de la resurrección de Cristo. Su incredulidad ante la noticia de la resurrección le valió el sobrenombre de Dídimo, que significa el gemelo en griego, posiblemente haciendo alusión a su carácter dubitativo. A pesar de sus dudas iniciales, Santo Tomás se convirtió en un ferviente seguidor de Jesús y desempeñó un papel crucial en la difusión del Evangelio. Se le atribuye la predicación del cristianismo en regiones como Partia, Media y la India, donde estableció comunidades de fieles y realizó numerosos milagros. Su labor misionera lo llevó a enfrentar persecuciones y sufrir martirio por su fe, pero su valentía y convicción nunca flaquearon. La muerte de Santo Tomás está rodeada de leyendas y tradiciones que han perdurado a lo largo del tiempo. Según la tradición más extendida, Santo Tomás fue martirizado en la ciudad de Mialapore, en la India, donde fue apuñalado con una lanza, bien por oponerse a la adoración de los ídolos paganos, o habiéndose ganado la ira del monarca Misdeo, debido a la conversión de las esposas del mismo Misdeo y de un pariente Caricio. Su muerte se habría producido el 3 de julio del año 72 después de Cristo, dejando un legado de valentía y fidelidad que ha inspirado a innumerables fieles a lo largo de los siglos. El legado de Santo Tomás perdura en la actualidad a través de la veneración y devoción que se le profesa en diversas tradiciones cristianas. En la Iglesia Católica, Santo Tomás es considerado el patrón de los arquitectos y constructores debido a la leyenda que afirma que ayudó a construir una iglesia en la India. En la Iglesia Ortodoxa, se le venera como el apóstol que llevó el Evangelio a tierras lejanas y se le atribuye numerosos milagros y prodigios. La figura de Santo Tomás también ha sido objeto de reflexión y debate en el ámbito teológico y académico. Su papel como testigo de la resurrección y su disposición a cuestionar las enseñanzas recibidas han generado interpretaciones diversas sobre su figura. Algunos estudiosos lo ven como un ejemplo de la importancia de cuestionar y buscar pruebas en la fe,
mientras que otros lo consideran un símbolo de la lucha entre la duda y la certeza en la experiencia religiosa. Pasaremos ahora al profeta Mateo, quien es conocido por ser el autor del Evangelio que lleva su mismo nombre, en el cual relata la vida, enseñanzas, muerte y resurrección de Jesús. A lo largo de los siglos, la figura de Mateo ha sido objeto de veneración y estudio por parte de millones de personas en todo el mundo. La vida de Mateo, antes de convertirse en seguidor de Jesús, está envuelta en cierto misterio. Según el Evangelio de Mateo, él era un recaudador de impuestos en la ciudad de Cafarnaúm cuando Jesús lo llamó a seguirlo. Los recaudadores de impuestos en la época de Jesús eran vistos con desprecio por sus compatriotas judíos, ya que trabajaban para el gobierno romano y eran percibidos como traidores a su pueblo. Sin embargo, Mateo respondió al llamado de Jesús y se convirtió en uno de sus discípulos. A partir de ese momento, Mateo acompañó a Jesús en su ministerio, presenciando sus milagros, enseñanzas y confrontaciones con las autoridades religiosas y políticas de su tiempo. Como uno de los 12 apóstoles, Mateo tuvo un papel fundamental en la difusión del mensaje de Jesús y en el establecimiento de la primera comunidad cristiana. Después de la resurrección de Jesús, Mateo continuó predicando el Evangelio y compartiendo las enseñanzas de su maestro. Según la tradición, viajó a diferentes regiones para proclamar el mensaje cristiano y establecer comunidades de creyentes. Se cree que Mateo escribió su Evangelio para transmitir las enseñanzas de Jesús a una audiencia judía, presentando a Jesús como el Mesías prometido en las Escrituras del Antiguo Testamento. La muerte de Mateo es un tema que ha generado diferentes interpretaciones a lo largo de la historia. Se dice que cuando se encontraba el apóstol en Ladaber, ciudad de Etiopía, tras la muerte del rey converso Egido, subió al trono Hitarco. El nuevo monarca, arrebatado del apasionado amor que sentía por Efigenia, ofreció a Mateo la mitad de su reino a cambio de que convenciera a la joven para que le aceptara por esposo. El apóstol contestó a Hitarco: «Tu antecesor iba a la iglesia, ve tú también a ella el próximo domingo y escucha atentamente el sermón que pienso predicar a Efigenia y a sus compañeras acerca de la licitud del matrimonio y de las ventajas que la vida matrimonial comporta». El rey, creyendo que Mateo iba a tratar de convencer a Efigenia de que debería aceptar las proposiciones conyugales que él hacía, el domingo acudió a la iglesia ilusionado y lleno de alegría. Mateo predicó ante Efigenia y ante el pueblo un largo sermón, ponderando las excelencias del matrimonio. Hitarco, mientras lo oía, reafirmaba su posición de que el predicador, a través de los magníficos conceptos que en su sermón exponía, intentaba inclinar el ánimo de Efigenia hacia la vida matrimonial. Y tan persuadido estaba de que esta era la intención de Mateo, que aprovechando una pausa que éste hizo y que él interpretó como si el sermón hubiese terminado, se levantó de su asiento y felicitó efusivamente al predicador. Pero inesperadamente, Mateo rogó al rey que guardara silencio, que se sentara de nuevo y que continuara escuchando, pues el sermón no había terminado. Luego prosiguió su discurso de esta manera: «Cierto que el matrimonio, si los esposos observan escrupulosamente las promesas de fidelidad que al contraerlo mutuamente se hacen, es una cosa excelente. Pero prestad todos mucha atención a lo que ahora voy a decir. Supongamos que un ciudadano cualquiera arrebatara a la esposa a su propio rey. ¿Qué ocurriría? Pues que no solo el usurpador cometería una gravísima ofensa contra su soberano, sino que automáticamente incurriría en un delito que está castigado con pena de muerte. E incurriría en ese delito no por haber querido casarse, sino por haber quitado a su rey algo que legítimamente le pertenecía, y por haber sido el causante de que la esposa faltase a la palabra de fidelidad empeñada ante su verdadero esposo. Ahora bien, puesto que así son las cosas, ¿cómo tú, Hitarco, súbdito y vasallo del Rey Eterno, sabiendo que Efigenia al recibir el velo de las vírgenes ha quedado consagrada al Señor y desposada en él, te atreves a poner en ella tus ojos y pretendes hacerla incurrir en infidelidad a su verdadero esposo, que es precisamente tu soberano? En cuanto oyó esto, Hitarco, arrebatado de ira, salió furioso de la iglesia. Mateo, sin inmutarse, continuó su plática, exhortó a los oyentes a la paciencia y a la perseverancia. Al final del sermón, bendijo a las vírgenes y en especial a Efigenia, que asustada se había arrodillado ante él, y luego prosiguió la celebración de la misa.
Mas en el preciso momento en que terminaba, cuando aún estaba ante el altar, orando con los brazos extendidos hacia el cielo, un sicario enviado por el rey se acercó a él, le clavó una espada en la espalda, lo mató y lo convirtió en mártir. Poco después, intentó el rey quemar la casa en que vivían las vírgenes, pero el santo apóstol se apareció ante ellas y las rescató de las llamas. Y Tarco contrajo lepra y se suicidó con su propia espada. El pueblo entonces proclamó rey a un hermano de Efigenia, bautizado años antes por San Mateo. Y la fe pudo a partir de entonces propagarse por tierras etíopes durante muchos años. Otra tradición afirma que Mateo murió pacíficamente en su vejez, después de una vida dedicada al servicio de Dios y al testimonio de Jesucristo. En la actualidad, la figura del apóstol Mateo sigue siendo relevante para los cristianos de todo el mundo. Su testimonio de conversión, su compromiso con la difusión del Evangelio y su contribución literaria a los escritos sagrados lo convierten en un modelo a seguir para aquellos que desean vivir una vida centrada en Cristo y en su mensaje de amor y redención. Aunque la figura del apóstol conocido como Santiago el Menor no es tan prominente como la de otros apóstoles ya mencionados en este video, su legado y su martirio han dejado una huella imborrable en la fe cristiana. Santiago el Menor, también conocido como Santiago el Justo, era hijo de Alfeo y de María, y posiblemente era primo hermano de Jesús. Se le conoce como el menor para distinguirlo de Santiago, el hijo de Zebedeo, quien era conocido como el mayor, del cual ya hablamos en este video. A lo largo de su vida, Santiago el Menor desempeñó un papel importante en la comunidad cristiana primitiva en Jerusalén. Se le atribuye la autoría de la Epístola de Santiago en el Nuevo Testamento, en la que aborda temas como la fe, la paciencia, la sabiduría y la justicia social. Esta carta es considerada una de las obras más importantes del Nuevo Testamento y ha sido fundamental en la formación de la doctrina cristiana. Llegó incluso a ser obispo en Jerusalén. Sin embargo, la vida de Santiago el Menor llegó a su fin de manera trágica 30 años después. Según la tradición, fue martirizado en el año 62 después de Cristo por su firme defensa de la fe cristiana. Algunos dicen que fue condenado a morir lapidado, mientras que otros dicen que lo lanzaron al vacío desde gran altura del templo de Salomón. Viendo los judíos que no podían matar a Pablo porque se había ido a Roma a apelar ante el César, concitaron todo el furor de su odio religioso contra Santiago y comenzaron a buscar algún pretexto para acusarle. Unos cuantos judíos fueron entonces a ver al obispo y le dijeron: «Te rogamos que desengañes al pueblo y le hagas ver que se equivoca al creer que Jesús fue Cristo. Te suplicamos que el próximo día de Pascua, aprovechando la oportunidad de la gran cantidad de gente que viene a Jerusalén, hables a las multitudes y las disuadas de todas las cosas que vienen admitiendo en relación con Jesús. Si así lo haces, tanto nosotros como el pueblo en general nos atenderemos a su testimonio. Reconoceremos que eres justo y que no te dejas influir por nadie». El día de Pascua, aquellos mismos hombres que trataron de seducirle llevaron al apóstol a la terraza más alta del templo, a fin de que pudiera ser bien visto y oído por las multitudes, y le dijeron a voces: «Santiago, tú eres el más honesto de todos los hombres. Todos acatamos tu testimonio. Dinos pues, aquí públicamente, ¿qué opinión te merece la actitud de esas gentes que andan por ahí errantes detrás de ese Jesús crucificado?» Entonces Santiago, también con voz sumamente fuerte, respondió: «¿Queréis saber lo que yo pienso acerca del Hijo del Hombre? Pues prestad atención. Pienso que está sentado en el cielo, a la derecha del sumo poder, y que un día vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos». Los cristianos, al oír esta respuesta, la acogieron con gritos de jubilosa alegría y grandes aplausos. Los fariseos y escribas, en cambio, comentaron entre sí: «Mal paso hemos dado al brindarle esta ocasión de que emitiera públicamente este testimonio acerca de Jesús. Enmendemos el error que hemos cometido. Subámosle hasta las más altas almenas y arrojémosle desde ellas a la calle, para que los creyentes se asusten y desechen sus creencias». Así lo hicieron. Lleváronle a lo más alto del templo, y desde allí dijeron a gritos: «Oh, el que teníamos por justo se ha equivocado». Dicho esto, le dieron un empujón y lo arrojaron al vacío.
y en cuanto el apóstol llegó al suelo se arremolinaron contra él los judíos que habían presenciado desde abajo su caída, y empezaron a gritar: «Apedreemos a Santiago el justo». Seguidamente comenzaron a apedrearlo. Santiago, que pese a la altura desde la que cayó no se había hecho ningún daño, al ver que arrojaban piedras contra él, se puso de rodillas, en actitud de oración. Levantando sus manos hacia el cielo, exclamó: «Señor, te ruego que los perdones, porque no saben lo que hacen». Al iniciarse la apedrea, uno de los sacerdotes, hijo de Rahab, se encaró con la multitud y dijo: «Alto, no tiréis piedras, os lo ruego. ¿Qué pretendéis hacer? ¿No os dais cuenta de que este santo varón al que estáis apedreando corresponde a vuestra crueldad orando por vosotros?» No obstante esta advertencia, uno de los fanáticos con una pértiga de batanero descargó sobre la cabeza del apóstol un golpe terrible que le rompió el cráneo. Con este género de martirio el alma del santo apóstol emigró al Señor en tiempo del emperador Nerón, que inició su reinado hacia el año 57 de nuestra era. Su cuerpo fue sepultado en el mismo sitio en que murió, a la vera del templo. El pueblo trató de vengar su muerte y apoderarse de quienes lo mataron para castigarles, pero los malhechores se dieron buena maña para escapar rápidamente de allí. El martirio del menor de los Santiagos es recordado en la liturgia cristiana y su figura es venerada en la tradición católica y ortodoxa. La Catedral de Santiago el Menor en Roma y la Iglesia de Santiago el Menor en Jerusalén son solo algunos ejemplos de lugares sagrados dedicados a su memoria. Además, Santiago el Menor es considerado el santo patrón de los curtidores, albañiles y alfareros, entre otros. Su influencia se extiende más allá de las fronteras del mundo cristiano, y su figura es respetada y venerada por personas de diferentes credos y culturas. El siguiente apóstol del que vamos a hablar se trata de Simón, también conocido como Simón el Cananeo o Simón el Celote, para distinguirlo del profeta Pedro. No tiene una vida y ministerio tan detallados en las Escrituras como los otros apóstoles anteriormente mencionados. Poco se sabe sobre los primeros años de Simón el Cananeo. Su apodo, el Cananeo, ha generado cierta confusión, ya que algunos estudiosos sugieren que podría hacer referencia a su lugar de origen, la región de Caná, en Galilea, mientras que otros creen que podría indicar que Simón era miembro del grupo nacionalista judío, conocido como los Celotes. Los Celotes eran conocidos por su feroz oposición al dominio romano y su deseo de liberar a Israel del yugo extranjero. Aunque no se registran muchos detalles sobre sus acciones específicas durante el ministerio terrenal de Jesús, se cree que Simón fue testigo de los milagros, enseñanzas y la resurrección de Jesús. Después de la ascensión de Jesús, Simón el Cananeo desempeñó un papel activo en la expansión del Evangelio. Según la tradición, viajó a Persia y predicó el mensaje de Jesús allí, ganando seguidores y realizando milagros que confirmaban la veracidad de su predicación. Sin embargo, su labor misionera también lo llevó a enfrentar la persecución y el martirio. La muerte de Simón el Cananeo se ha envuelto en cierto misterio. Según algunas fuentes, fue crucificado en Persia, mientras que otras tradiciones sostienen que fue aserrado por la mitad al mismo tiempo que Judas Tadeo fue asesinado. La historia cuenta así: estando los apóstoles en Babilonia, convirtieron a gran cantidad de gente, entre la que se encontraba el rey y muchos ricos. Dos hombres que hacían magia e idolatría se trasladaron a una población llamada Samir, en la que vivían 70 pontífices de los ídolos, y se dedicaron a predisponer a sus habitantes contra los apóstoles, incitándoles a que cuando vinieran a predicarles su religión, los mataran si se negaban a ofrecer sacrificios en honor a los dioses. Tras evangelizar toda la provincia, Simón y Judas se presentaron en Samir, y en cuanto llegaron, los habitantes de esta ciudad se arrojaron sobre ellos, los prendieron y los llevaron a un templo dedicado al sol. Mas tan pronto como los prisioneros penetraron en el recinto, los demonios, por medio de ciertos energúmenos, empezaron a decir a voces: «¿A qué venís aquí, apóstoles del Dios vivo? Sabéis de sobra que entre vosotros y nosotros no hay nada en común. Desde que llegasteis a Samir, nos sentimos abrasados por un fuego insoportable». Acto seguido, aparecióse a Judas y a Simón un ángel del Señor y les dijo: «Elegid entre estas dos cosas la que queráis, o que toda esta gente muera ahora mismo repentinamente, o vuestro propio martirio». Ambos apóstoles respondieron: «La elección ya está hecha. Pedimos a Dios misericordioso una doble merced,
que conceda a esta ciudad la gracia de su conversión y a nosotros el honor de morir mártires. A continuación, Simón y Judas rogaron a la multitud que guardara silencio, y cuando todos estuvieron callados, hablaron ellos y dijeron: para demostraros que estos ídolos no son dioses y que en su interior hay demonios agazapados, vamos a mandar a los malos espíritus que salgan inmediatamente de las imágenes en que permanecen escondidos, y que cada uno de ellos destruya la estatua que hasta ahora le ha servido de escondite. Seguidamente los apóstoles dieron la orden anunciada, y en aquel mismo momento, de las 2 estatuas que había en el templo, salieron sendos individuos horrendos, que en presencia de los asistentes destrozaron las imágenes de cuyo interior salieron, y rápidamente escaparon de allí, dando voces y alaridos, mientras la gente, impresionada por lo que acababa de ver, permanecía muda de asombro. Los pontífices paganos, irritados, se arrojaron sobre uno y otro apóstol y los despedazaron. En el preciso instante en que Simón y Judas Tadeo murieron, el cielo, que hasta entonces había estado sereno y completamente despejado, se cubrió repentinamente de nubarrones. Se organizó una terrible tormenta que derrumbó el templo aplastando a los magos. Cuando el rey tuvo noticia de que los 2 apóstoles habían sido martirizados, recogió sus cadáveres, los trasladó a la capital del reino y les dio sepultura en una magnífica y suntuosa iglesia que mandó a construir en su honor. Independientemente de la forma en que murió, Simón el Cananeo entregó su vida en servicio a Jesús y su mensaje, convirtiéndose en un mártir por su fe. Aunque la vida y muerte de Simón el Cananeo pueden parecer enigmáticas debido a la escasez de detalles históricos, su legado perdura en la tradición cristiana. Se le recuerda como un ejemplo de valentía, fidelidad y sacrificio por la causa del Evangelio. Su disposición para enfrentar el peligro y la adversidad con tal de difundir la fe en Jesús, lo convierte en un modelo inspirador para los creyentes de todas las épocas. La figura de Simón el Cananeo también nos invita a reflexionar sobre la diversidad de personalidades y trasfondos que conformaban el círculo íntimo de seguidores de Jesús. A pesar de provenir de contextos diversos y en ocasiones incluso opuestos, estos hombres fueron unidos por su común devoción a Jesús y su llamado a proclamar el Evangelio en todo el mundo. Pasemos al apóstol Judas Tadeo, también conocido como Judas el Leal. Según los evangelios, Judas Tadeo era hijo de Alfeo y de María Cleofás, y posiblemente era hermano de Santiago el Menor, otro de los apóstoles. Se le menciona en el evangelio de Mateo como Tadeo, y en el de Marcos como Tadeo el de Santiago, aunque en el evangelio de Juan es identificado como Judas, no el Iscariote. Esta distinción es importante, ya que evita la confusión con Iscariote, el discípulo que traicionó a Jesús, de quien hablaremos más adelante. La principal fuente de información sobre Judas Tadeo se encuentra en la tradición cristiana posterior a los evangelios. Se le atribuyen varios escritos, incluyendo una carta breve que lleva su nombre en el Nuevo Testamento. En esta carta, Judas exhorta a los creyentes a mantenerse firmes en la fe y a luchar contra la falsa enseñanza. La tradición también sostiene que Judas Tadeo llevó el mensaje del Evangelio a lugares lejanos, incluyendo regiones de Mesopotamia y Persia. Se dice que realizó milagros y sanaciones, lo que atrajo a muchas personas a la fe cristiana. Sin embargo, su labor misionera también provocó la oposición de las autoridades locales, lo que finalmente condujo a su martirio. Como ya dijimos, según la tradición, Judas Tadeo fue martirizado alrededor del año 65 después de Cristo. No es fácil saber el final de su vida, pues las tradiciones se entrecruzan. Algunos relatos lo llevan a Asia Menor y a Armenia en la predicación. Otros, quizás los más acertados, señalan su apostolado en el actual Líbano y alrededores. En Beirut debió sufrir martirio, aunque no faltan las indicaciones sobre la muerte natural de este apóstol. Nos complacen estas dificultades para conocer la vida de estos hombres, pues vemos que son más interesantes a los ojos de Dios que a los de los hombres. Una versión menos impresionante de su muerte que la ya narrada dice que fue golpeado por un garrote y luego decapitado con un shamshir, el sable persa por excelencia. Esto al mismo tiempo que crucificaron o aserraron a Simón el Cananeo en el mismo lugar, aunque se desconoce la veracidad de esta coincidencia. A pesar de su muerte violenta, su legado como apóstol y mártir
ha perdurado a lo largo de los siglos. Es venerado como santo en varias tradiciones cristianas y se le considera un intercesor poderoso en momentos de necesidad. La devoción a Judas Tadeo ha crecido especialmente en la Iglesia Católica, donde es conocido como el santo de las causas difíciles y desesperadas. Muchos fieles recurren a él en busca de ayuda en situaciones desesperadas, y se le atribuyen numerosos milagros y respuestas a peticiones. En la iconografía cristiana, Judas Tadeo suele ser representado con una imagen de Jesús en su pecho, simbolizando su estrecha relación con el Salvador. También se le muestra con un garrote, haciendo alusión a su martirio, o con una llama sobre su cabeza, recordando la presencia del Espíritu Santo en su vida. El apóstol Judas Iscariote es conocido por su papel en la vida de Jesucristo y su trágica muerte. Su historia es una de las más controversiales y trágicas del Nuevo Testamento y ha sido objeto de debate y reflexión a lo largo de los siglos. Se le menciona en los 4 evangelios y se le identifica como el traidor que entregó a Jesús a las autoridades judías a cambio de nada más que 30 míseras monedas de plata. La vida de Judas antes de unirse al grupo de discípulos de Jesús es poco conocida. Su apellido, Iscariote, sugiere que era originario de la localidad de Queriot, situada al sur de Judea. Se cree que Judas era el tesorero del grupo de discípulos, encargado de administrar los recursos económicos. El momento más trascendental en la vida de Judas fue, como pueden imaginar, su traición a Jesús. Según los evangelios, durante la última cena, Jesús anunció que uno de sus discípulos lo traicionaría. Más tarde, en el huerto de Getsemaní, Judas identificó a Jesús ante las autoridades judías con un beso, señalando así al Maestro para su arresto. La motivación detrás de la traición de Judas ha sido objeto de especulación y debate. Algunos sugieren que fue motivado por la codicia, ya que se le pagó una suma de dinero a cambio de entregar a Jesús. Otros teólogos han planteado la posibilidad de que Judas esperaba forzar la mano de Jesús para que se revelara como el Mesías y desencadenara un levantamiento contra el dominio romano. Después de la traición, Judas experimentó un profundo remordimiento e hizo lo posible por devolver las 30 monedas a los sumos sacerdotes, confesando su pecado. Sin embargo, ellos lo rechazaron y las arrojó en el templo. Atormentado por la culpa, se quitó la vida ahorcándose. Según el relato bíblico, su muerte tuvo lugar en el campo adquirido con el dinero de su traición, que llegó a ser conocido como el campo de sangre. Sin embargo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles se cuenta sobre Judas que era contado con nosotros y tenía suerte en este ministerio. Este pues adquirió un campo del salario de su iniquidad y cayendo de cabeza, reventó por medio y todas sus entrañas se derramaron. Para conciliar ambos textos, se ha sugerido que cuando Judas se colgó, la cuerda se rompió, de modo que su cuerpo cayó y se reventó al golpear el suelo. Sin embargo, para que esto pudiera ser posible, Judas tendría que haberse ahorcado por los pies. Por otro lado, en la Biblia nada hace pensar que así hubieran sucedido las cosas. Esta inferencia no soluciona el problema de la incoherencia. La solución para este conflicto está en donde tomaron sus relatos Mateo y Lucas. Mateo, que escribió para un público judío, se inspiró en la muerte de Agitofel, mientras que Lucas, que escribía para un público griego, es decir, de origen pagano, se inspiró en el libro deuterocanónico de sabiduría. Por otro lado, los musulmanes afirman que los judíos crucificaron a alguien que se parecía a Jesús, que pudo haber sido Simón de Cirene o Judas Iscariote. La figura de Judas Iscariote ha sido objeto de interpretaciones diversas a lo largo de la historia. Algunos lo ven como un traidor despiadado, cuya codicia lo llevó a vender a su maestro. Otros lo consideran como un hombre atormentado por la culpa y el arrepentimiento, cuyo destino trágico refleja la complejidad del ser humano y la lucha entre el bien y el mal. Independientemente de las interpretaciones, la historia de Judas Iscariote plantea importantes cuestiones éticas y teológicas. Su papel en la traición de Jesús pone de manifiesto las complejidades del libre albedrío y el dilema moral que enfrentó. Su trágico final también invita a la reflexión sobre el perdón, el arrepentimiento y la redención. En última instancia, la vida y muerte de Judas Iscariote forman parte integral del relato bíblico y continúan siendo motivo de reflexión y estudio para creyentes
y estudiosos por igual. Su legado plantea interrogantes fundamentales sobre la naturaleza humana, el perdón divino y el significado del sacrificio redentor de Jesucristo. Y listo, esto ha sido todo hasta ahora. Si el video te gustó, considera darle like, suscribirte y cliquear la campanita para estar al tanto de más videos como estos. Sin más que agregar, nos despedimos y esperamos que nos veas en el futuro. Hasta la próxima.